China es el país que más nos vende productos, Estados Unidos el que más nos compra. ¿Qué repercusiones tendría para México una eventual guerra político-comercial entre estas dos naciones? Una conversación con la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, en hashtag Tu Economía en Juego. En estos momentos ha regresado el proteccionismo a la economía global. Lucha de gigantes, Estados Unidos contra China, imposición de aranceles. Y para México, en este entorno, uno de los grandes desafíos es el poder ratificar el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Este es el tema, un tema neurálgico para nuestro país. Hay quien apuesta que los empresarios mexicanos que exportan hacia los Estados Unidos podrían ser los ganones, quienes ganarían en relación con esta circunstancia de guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque si Estados Unidos comprará menos de China, pues los mexicanos podríamos venderles más a los estadounidenses. Habrá que ver si eso ocurre, lo discutiremos aquí, también con el tema de la diversificación muy necesaria para los empresarios mexicanos, con los muchos tratados de libre comercio que tiene México con otros países del mundo. Acompáñenos. En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una edición más de Hashtag Tu Economía en Juego. Hoy me acompaña como todas las noches, como todos los miércoles, Alberto Aguilar. Querido Alberto, ¿cómo estás? Hola, Luzma. Muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. También está con nosotros Alberto Barranco, como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias, Carlos. Buenas noches. Y tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Nos acompaña la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, la doctora Luz María de la Mora. Querida Luzma, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hay un panorama enorme de nueva cuenta en el tema comercial, México y el mundo. Hace unos días está el tema de los aranceles que se han eliminado de parte de Estados Unidos al acero, al aluminio. La guerra comercial entre China y Estados Unidos está imponiendo nuevos derroteros para el comercio global. ¿Dónde está México? ¿Cómo ubicas al día de hoy, mayo de 2019, lo que está viviendo México en esta materia? Todavía no tenemos ratificado el TEMEC tampoco, ¿no? Sí, pues mira, Carlos, efectivamente, como tú lo señalas, hay un contexto internacional complicado. México, como tú sabes, es uno de los principales actores en el comercio internacional. Somos el 10º exportador e importador, representamos más del 2% del comercio internacional. Lo que sucede en el mundo nos importa mucho. De ahí que la actual administración del presidente López Obrador nos ha dado la instrucción de trabajar para poder tener el Tratado México-Estados Unidos-Canadá ratificado pronto. Una de las primeras, pasos que dimos fue la aprobación de la ley laboral en México, la nueva reforma laboral a partir del 1 de mayo, que está en vigor. Y más recientemente, como decías, el viernes, el presidente Trump finalmente eliminó los aranceles al acero y al aluminio que había impuesto a México y a Canadá, y era una precondición de los congresistas en Estados Unidos para poder aprobar. Entonces, en ese contexto estamos, ¿no? Y hay dos noticias buenas para México en este contexto tan complicado. Uno, que se produjo apenas el viernes, Luz María, que tiene que ver con la desgravación arancelaria, un tema que se empujó fuerte y que se logró. Y el otro, Luzma, que tiene que ver con la industria automotriz. Había ahí como un tema peligroso para que hubiera un aumento arancelario a la industria automotriz mexicana y canadiense. Por fortuna, ahí había legalmente un espacio de 180 días y se tomó ese espacio de 180 días, que me parece que es una buena noticia. ¿Qué tanto ayuda esto a la situación para que finalmente se pueda ratificar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá, el famoso TEMEC? Sí, mira, lo que tú señalas, Alberto, es precisamente un reflejo de lo que está tratando de hacer el presidente Trump con su relación con el mundo, pero me parece a mí que sobre todo su relación vis-a-vis China.
El hecho de haber eliminado los aranceles al acero y al aluminio de México y el hecho de haber señalado que en su investigación de la sección 232 con respecto al sector automotor se iba a dar un tiempo, es precisamente para abrir un espacio para que el Congreso en Estados Unidos pueda tener el inicio de la ratificación del tratado. Para nosotros, obviamente, es muy importante tener este acuerdo terminado y ratificado, de ser posible este año, por la certidumbre que manda. La señal de certidumbre, de previsibilidad, de certidumbre para el empresario en América del Norte es muy importante y este tratado lo va a dar. Entonces, me parece a mí que el contexto en el que nos encontramos en este momento es auspicioso para México y para Canadá para poder tener este tratado, esperemos este año, pero obviamente dependerá de la relación política entre el Ejecutivo en Estados Unidos y el Congreso, los demócratas en el Congreso en Estados Unidos. El país que más le vende a México se llama China. El país que más le compra a México se llama Estados Unidos. Los dos están en una situación de disputa político-mercantil en este momento. ¿En qué nos afectaría? Porque pienso yo que ya es el momento de diversificarnos, tanto en comercio exterior, en materia de exportaciones, como en materia de importaciones. Mira, Alberto, creo que lo que tú señalas es muy cierto en el sentido de que hay un triángulo de producción y de integración entre la economía mexicana, la economía china y la economía de Estados Unidos. Sí. Efectivamente, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, es al país al que le vendemos el 80% de nuestros productos y es de donde viene el 50% de nuestras importaciones. Pero nuestro segundo socio comercial es China. China nos vende más o menos 80,000 millones de dólares al año. Entonces, la razón por la que nosotros compramos tanto de China no es nada más por un consumo nacional, es porque los insumos, los componentes, la maquinaria y equipo que traemos de China hace que la producción en México sea una producción competitiva destinada sobre todo al mercado de los Estados Unidos. Requerimos importar para exportar. Así es. Ese es el modelo bajo el cual hemos trabajado en los últimos 30 años. Uno de los retos de la actual administración es precisamente cómo hacemos para integrar más contenido local y cómo desarrollar cadenas de valor. En esta situación de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, creo que se abre una ventana de oportunidad para que traigamos más inversión productiva en la manufactura china a México, pero también para traer otro tipo de proveeduría a la región. Se habla de que hay una posible ganancia neta de México justamente por esta guerra comercial que sostiene en este momento China con Estados Unidos y que México podrá exportar justamente más hacia la Unión Americana. ¿Esto se tiene contabilizado? ¿Hay alguna estimación de cuál puede ser la ganancia para México? Porque en el mundo entero se habla de que es una pérdida para todos que existe esta guerra. Sí. Y acá es el único lugar donde se dice posiblemente podría haber una ganancia. Mira, yo creo que son claroscuros. Sí hay beneficios para México y también hay costos. Los beneficios ya se están viendo. De hecho, en el primer bimestre de este año, México fue el primer socio comercial de los Estados Unidos desplazando a China. ¿Por qué? Porque hubo una caída del 18% de las exportaciones chinas a Estados Unidos, resultado de los aranceles punitivos que le ha puesto Estados Unidos. Entonces, estos aranceles sí están haciendo que las exportaciones de China a ese país caigan y que el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones vayan a un nivel mayor. Y también están atrayendo a la inversión china a México para producir desde México para vender al mercado de los Estados Unidos. En ese sentido, hay algo que México podría ganar en algunos sectores. Sin embargo, si lo vemos en una dimensión mucho más amplia, global, sistémica, pues sí hay muchos riesgos. Está el riesgo de que esta guerra comercial acabe desacelerando el ritmo de crecimiento de la economía mundial. También hay un riesgo de que esta guerra comercial empiece a tener efectos multiplicadores de proteccionismo en otras partes del mundo. Hay una erosión de la legitimidad del sistema multilateral de comercio, porque de alguna forma esta guerra está yendo más allá de las reglas que se establecieron Estados Unidos y China en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, hay riesgos muy fuertes también ahí. Luzma, ¿y cuál debería ser nuestra, nuestra política, nuestra respuesta a esta situación? Porque, bueno, estos dos países que estamos hablando, pues determinan al menos el 50% del comercio mundial, no más o menos.
pero México, pues lo decías, 2% del comercio. ¿Qué puede hacer un país como el nuestro frente a una situación, una lucha de gigantes? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar estos desafíos? Claro, en ese sentido, México es el 10º actor en la economía en el comercio internacional, perdón. México ha participado de una forma clave en el sistema multilateral de comercio. Nosotros participamos de todas las discusiones en la Organización Mundial del Comercio. El embajador Roberto Zapata, que es el representante de la Secretaría de Economía ante la Organización Mundial del Comercio, lidera, por ejemplo, el grupo de negociaciones en subsidios a la pesca. Entonces, México tiene que estar presente en todos los foros internacionales, en el G20, en la OECD, en APEC, en donde se están discutiendo las reglas del comercio internacional. México no define, pero México sí puede incidir sobre este diálogo y sobre propuestas concretas que permitan encontrar los nuevos balances en el sistema multilateral de comercio. Tampoco podemos ignorar la presencia de un gigante como China, la presencia de un gigante como Estados Unidos y la presencia de actores tan importantes como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Brasil, Sudáfrica, India, que todos tenemos que encontrar la forma que a través del diálogo y la cooperación podamos establecer esas nuevas reglas. En este escenario en donde los países imponen unilateralmente aranceles, donde viene la represalia de parte del país afectado, ¿en qué lugar queda la Organización Mundial de Comercio? ¿No estaría perdiendo cierto espíritu de fortaleza? Claro. No, tienes un muy buen punto, Alberto. Efectivamente, la organización precisamente está hecha para eso, para evitar la ley de la selva, para evitar el unilateralismo, para evitar que cada uno de los países se decida las leyes de acuerdo a lo que le conviene políticamente en este momento. Y sí, efectivamente, la organización está pasando por momentos muy difíciles. De hecho, el hecho de que el día de hoy el órgano de apelaciones esté a punto de quedarse sin árbitros al final del año, pues sí, le crea un tema de legitimidad y de credibilidad al organismo. Pero es mejor eso que no tener nada. ¿Qué tanto afecta, digamos, el entorno que estamos viviendo, una economía que baja a nivel global, la nuestra? ¿Qué tanto afecta para poder tener la capacidad suficiente de poder responder a estas presiones proteccionistas, Luzma? Sí, efectivamente, el proteccionismo que nos viene de Estados Unidos, que es el principal líder en el comercio internacional, sí sienta malos precedentes. Sin embargo, creo que también tenemos una luz de esperanza, en el sentido de que hemos visto que países que dependemos del comercio internacional, como México, Australia, Nueva Zelanda, Japón, hemos sido muy vocales y muy propositivos en sentar las nuevas reglas del comercio internacional y cuidarlas. La Alianza del Pacífico, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mismo en la OMC, estamos trabajando para hacer un muro de contención y hacer ver que el comercio internacional sí es una fuente de crecimiento económico. Eso está más que probado, los números lo muestran. Cuando el comercio crece al 5%, la economía internacional crece al 2%. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos que esos flujos comerciales se sigan manteniendo. En México lo que nosotros estamos buscando es que ese comercio sea más incluyente, que llegue a más estados, a más empresas y que realmente se pueda democratizar, porque es una fuente de crecimiento y de bienestar. Luzma, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Desafortunadamente dura muy poco el programa, pero te agradecemos que hayas estado con nosotros y bueno, pues te esperamos para acá próximamente. Claro que sí. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Alberto Barranco, gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más aquí en Hashtag Tu Economía en Juego. Nos vemos el próximo miércoles, 10:30 de la noche. Muchas gracias. Muy buenas noches.